Leticia Callaba y Oscar Aza en su Noticentro 51, donde los expertos marcan la pauta. Orlando Bosch Ávila. Terminó y comenzó una década hace días, con una Europa oriental liberada del comunismo, con cambios que crean nuevas relaciones a nivel mundial y con el fin de la Guerra Fría. Y Orlando Bosch Ávila sigue en la cárcel, en suelo de libertad. Entrevisté a Bosch en Venezuela a raíz de él salir del retén. Acababa de servir 11 años en conexión al caso del avión de Cubana. Su sueño entonces era venir a Estados Unidos y seguir combatiendo a Castro y liberar a Cuba del comunismo. Pero hoy en día Bosch sigue luchando desde su celda. Esta vez encontré a Bosch cansado y agobiado, después de más de 2 años en la cárcel federal y de haber decidido no apelar la orden de deportación emitida por el Departamento de Justicia. Miami sería el punto de reunión de él con su gente. Eso fue lo que me dijo en su escondite en Caracas. Nunca se imaginó estar tanto tiempo en prisión aquí. Jamás pensé que estas fuentes se fueran a ensañar y fueran tan indolentes y tan indiferentes conmigo. Si no, no vengo, porque el daño que me han hecho es irreparable. Tú me viste en Venezuela hace 2 años, que fue la única persona que me entrevistó, y me estás viendo ahora aquí. Las arrugas que tengo son el doble en 2 años. El dolor que llevo en el alma es muy profundo, porque encima de estar preso he tenido que soportar una campaña de mentira, de difamación y de demagogia. A tal extremo que no tengo a menos confesártelo. Yo estoy viviendo hoy en día bajo los efectos de las drogas farmacéuticas para no caer en la psicopatía psiquiátrica. Porque tiene que ser así, porque no puedo de otra manera. Siento un enemigo que es intangible, me siento como un cepo, la angustia se me ha convertido en un fantasma, padezco de insomnio. Bosch dice que lo que le ocurrió fue simple. Estados Unidos lo entrenó a él y a otros cubanos a ser soldados para tomar parte en la lucha contra Castro. Pero la política cambió en la Casa Blanca después de la crisis de octubre y todos se quedaron fuera. Tenía 2 opciones, dejar de luchar o ir a la cárcel. Y entonces se me dijo a mí, o se cumple esto, a mí y a todos los combatientes. El inmovilismo, la inercia, la adaptación, o la cárcel, la persecución y el hostigamiento. Yo tomé el camino riesgoso porque era la única forma que yo creía que podía honrar y servir a mi patria. Y tú me dices, ¿lo harías otra vez? No es que lo haría otra vez, es que no tenía otra alternativa, o simplemente dedicarme a médico, o dedicarme a luchador, a luchador, como dicen ellos, por la libertad de mi patria. ¿Por qué Orlando Bosch Ávila ha seguido luchando? ¿Por qué ha seguido luchando? Porque yo respeto a los que murieron antes que Orlando Bosch, y los miro a ellos como los discípulos miraban a Sócrates cuando tomaba la cicuta. Porque yo respeto a todos esos hombres que han muerto en la clandestinidad, a todos esos que se han ahogado ahí en el Golfo, a todos los que han padecido millares de horas dentro de la cárcel, porque yo los respeto. Y por una gran cosa, por encima de todo eso, para que las generaciones por venir, la dentro de 2, 3, 5 años, cuando Castro sea libre, no puedan acusarnos y decir, nosotros estuvimos huérfanos del coraje y de la voluntad de los hombres que nos precedieron, no se equivocaron. Bosch puede ser deportado en cualquier momento. En los archivos de Washington lo catalogan de terrorista. El cubano anticastrista dice que no apelará. No apelé porque es que no puedo resistir más esto. Me mandan para mi casa, me mandan para donde quiera. Y allá entonces, cuando me asesinen, la responsabilidad, la he reiterado muchas veces, será compartida entre Washington y La Habana. No tengo la menor duda. Es que tiene que ser así. Bosch y yo hablamos más dentro de la cárcel, hablamos del exilio, de su familia, de Castro, sobre el regreso y mucho más. Esta noche a las 11 tendré otro segmento sobre él y el domingo 21 un programa especial. Los invito a estar conmigo en ambos programas. Muy interesante entrevista. Gracias. Esta noche, en medio de todos los cambios que están ocurriendo a nivel mundial en pro a la democracia, el médico cubano Orlando Bosch Ávila continúa detenido en una cárcel en pleno suelo de libertad. Hace unos días hablé con él, a solo pasos del lugar donde aguarda su deportación. Hoy a las 6 les mostré un ángulo de la vida actual del combatiente anticastrista. Esta noche les presento más sobre nuestra reciente reunión, más sobre el Bosch que sigue luchando desde su celda. Para Bosch, quien ha servido más de 2 años en el Centro Correccional de Metro, después de cumplir 11 en cárceles venezolanas en conexión al caso de Cubana, y a quien el Departamento de Justicia califica como un terrorista, Fidel Castro encara una situación difícil con la reciente evolución del continente europeo. Él no puede evadirse de esa ola de democratización que hay en Europa. En manera alguna puede evadirse. ¿Por qué? Porque no puede él nadar contra la corriente de la historia en manera alguna. No puede él
ser ajeno ni puede dejar de ser afectado por esa evolución, por esa dinámica evolutiva social y política del continente europeo, que es un continente muy superior a nosotros culturalmente. Entonces, él no puede evadirse de eso, él está solo, él tiene un problema muy grave con esa evolución democrática en Europa. También le pregunté a Bosch si vislumbraba el regreso a Cuba. Yo soy el primero en que me gusta darle esperanza y brindarle optimismo a nuestro pueblo, porque creo que estamos cerca del final de la tiranía. Pero creo que no tan cerca si no hacemos el esfuerzo que se requiere de nosotros, porque eso a mí nunca me ha acabado de convencer de que aquellos son los que tienen que hacerlo y nosotros la gran cooperación. Bueno, vamos a aceptarlo así, pero entonces vamos a cumplir nuestro papel de gran cooperador. No se está cumpliendo ese papel. ¿Está satisfecho usted con el esfuerzo del exilio para sacarlo de la cárcel? Los pueblos no abandonan al hijo honrado, aunque cuando este hijo honrado ha hecho de ver una constante para servirlo y para glorificarlo. Yo me siento honroso. Y dirás tú, ¿qué más puedes hacer? Bueno, dejarlo al barómetro de la inteligencia o de la conciencia del destierro, en cuya ingenuidad yo siempre he tenido, yo siempre he tenido mucha fe en la ingeniosidad del pueblo de Cuba. Yo no puedo hacer más nada, no creo, mi familia no puede hacer más nada. No apelamos a esta decisión de Hoover porque seríamos en hacernos cómplices de ellos. De ser excarcelado, ¿pondría a un lado Bosch la actitud militante? Sé que las estrategias han cambiado y hay que atemperarse a ellas. Lo que se hacía antes no es bueno hoy. Y la forma que se luchaba antes no es la que se lucha hoy. Hay una corriente pacifista, los países europeos nos están dando grandes ejemplos de soluciones sin derramamiento de sangre, pero estos de acá son distintos, el Castro es distinto, por supuesto. Entonces, pues, yo pintaría, trabajaría, escribiría y, por supuesto, me atemperaría a esta nueva y dura y cruel realidad a que ha evolucionado o a que han empujado al exilio, que es de cooperar, escribir, etcétera. Pero en lo que es desertar a Cuba, no, acuérdate que en la conciencia, en el escenario de la conciencia, el deber es el primer actor. Y yo ese no lo he cesanteado todavía, ni lo puedo cesantear jamás. Este domingo 21 a las 10 de la noche les presentaré un programa especial con otros aspectos de la vida de Bosch y mucho más sobre nuestra reciente entrevista exclusiva. Los invito a que me acompañen esa noche. Bosch, luchando desde su celda, llega a ustedes por cortesía de Mortgage Credit USA, los primeros en segundas hipotecas, y Memorial Plan, el que les recuerda que planear con anticipación es una precaución necesaria. La cárcel, la persecución y el hostigamiento. Yo tomé el camino riesgoso porque era la única forma que yo creía que después de honrar y servir a mi patria. Pero yo estoy viviendo hoy en día bajo los efectos de la droga farmacéutica para no caer en la psicopatía. Yo estoy simple y llanamente en manos de las autoridades americanas. No sé, lo que sí sé es que del día 8 soy deportable y estoy en un limbo. No sé lo que en definitiva vayan a hacer. Muy buenas noches. Es enero 1990. Comienza una década agresiva, progresiva, cambios en estrategias, pensamientos y relaciones a nivel mundial. La libertad es a la demanda millones de seres humanos y en medio de todo un médico anticastrista, quien comenzó a hacer contrarrevolución contra Fidel Castro hace 30 años, algo que según muchos ya pasó de moda, está todavía en prisión en tierras de libertad. Hace días en su celda del Centro Correccional de Metro, Orlando Bosch habló conmigo sobre su situación legal y política, sus temores, sus anhelos. Hablamos del pasado y del presente, del hombre a quien Washington y La Habana catalogan como terrorista y quien despierta sentimientos de intriga entre muchos de nosotros, en algunos casos rodeados de odio o de simpatía. Me encontré con un Bosch un poco más agobiado y viejo del que vi en Caracas hace más de 3 años. Un Bosch que pareció desde desilusionado hasta confundido con los hechos que han rodeado su lucha contra Fidel Castro, la que ahora le trae una inminente deportación. Sin embargo, también vi en Bosch la misma firmeza en sus convicciones políticas que vi en él la última vez que hablamos. Tendré para ustedes parte de mi charla con Bosch en solo unos segundos. Antes, aquí tienen la historia de Orlando Bosch, quien sigue luchando desde su celda. Orlando Bosch Ávila fue coordinador del movimiento 26 de julio en Santa Clara a raíz del triunfo de la revolución castrista.
pero no tardó en declararle la guerra a Fidel Castro, salió al exilio y en el 63 comenzó a realizar asaltos contra Cuba dirigidos desde Estados Unidos. Fue cuando su organización, el MIR, Movimiento Insurreccional de Recuperación Revolucionaria, comenzó a ser presionado y perseguido por Estados Unidos, que Bosch comenzó a viajar a países de América Latina para seguir lanzando ataques contra los intereses de Fidel Castro desde el exterior. En el 68 fue encarcelado en Dade por lanzar un ataque contra un barco polaco anclado en el puerto de Miami. Esa acción lo llevó a la cárcel por 4 años. Fue puesto en libertad condicional después de ese tiempo, pero violó su probatoria y se fue para América Latina en el 74. 2 años después, agrupó a varias organizaciones anticastristas y creó la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU. En octubre del 76, Bosch fue acusado de ser el autor intelectual de la voladura de un avión de Cubana de Aviación y detenido en Venezuela, donde permaneció encarcelado por 11 años, a pesar de haber sido hallado inocente de cargos en 3 cortes de ese país. En agosto del 86, Bosch fue excarcelado y en febrero del año siguiente viajó a Estados Unidos. Bosch ha estado detenido hasta la fecha de hoy en el Centro Correccional de Metro, al suroeste de Dade. Cuando Orlando Bosch fue extraditado de Venezuela y llegó a Miami en febrero del 87 para encarar cargos de violación de probatoria en conexión con el atentado al barco polaco, el médico cubano vino pensando en solo servir 3 meses de prisión aquí. Pero hoy en día Bosch tiene en sus manos una orden de deportación rumbo a no se sabe dónde, una orden que ha optado por no apelar después de varios intentos inútiles. Cuando lo vi en el Centro Correccional de Metro hace unos días, 3 años después de hablar con él, en su escondite en Caracas, a raíz de salir del retén donde pasó la mayor parte de sus 11 años de prisión venezolana en conexión al caso del avión de Cubana, Bosch me dijo que nunca pensó que todo terminaría así. Quería venir a Miami a unirse al exilio cubano. No se imaginó la cárcel. Jamás pensé que estas fuentes se fueran a ensañar y fueran tan indolentes y tan indiferentes conmigo. Si no, no vengo, porque el daño que me han hecho es irreparable. Tú me viste en Venezuela hace 2 años, que fue la única persona que me entrevistó, y me estás viendo ahora aquí. Las arrugas que tengo son el doble en 2 años. El dolor que llevo en el alma es muy profundo, porque encima de estar preso he tenido que soportar una campaña de mentira, de difamación y de demagogia. A tal extremo que no tengo a menos confesártelo. Yo estoy viviendo hoy en día bajo los efectos de las drogas farmacéuticas para no caer en la psicopatía psiquiátrica. Porque tiene que ser así. Pues no puedo de otra manera. Me siento un enemigo que es intangible, me siento como un cepo. La angustia se me ha convertido en un fantasma, padezco de insomnio, entonces pues todo eso aquí indefenso. En marzo del 87, la Comisión de Libertad Condicional le había dado parola a Bosch, pero 2 días antes, Inmigración había ordenado su detención, calificándolo como un peligro para la seguridad nacional. Esto del avión, chica, mira, hay mucha gente, hay muchos cubanos y americanos, unos piensan que yo no tuve nada que ver, otros piensan que yo soy inocente, digo que yo participé, otros piensan que yo fui el mastermind, otros piensan que estuvo bien hecho y que fue una verdadera acción de guerra y que Castro la merecía, otros los enemigos la arremeten y distorsionan, otros creen que fue un crimen, otros fue que fue un castigo bien merecido a Castro, etcétera, etcétera. Bueno, yo pudiera responderte como te respondí en Venezuela. Leticia, yo fui absuelto por 4 tribunales y entonces pues ahí me paro y tú tienes que entonces preguntar a esos tribunales por qué me absolvieron, porque mi criterio en definitiva no puede ser más sólido que el de 4 tribunales, 1 militar y 3 civiles. El Departamento de Justicia mantiene a Bosch hoy en día en prisión mientras busca un país que lo reciba. ¿A dónde quiere ir Orlando Bosch? Me gustaría ir a ningún lado porque yo, un hombre que ama tan apasionadamente a su patria como yo, no se va a sentir bien en ningún lado. Donde quiera que esté voy a estar con el palpitar de su dolor en mis manos, donde quiera que esté voy a estar con la sombra de su nostalgia y no me voy a sentir bien en ningún lado. Entonces tú me dirás, ¿y por qué quieres vivir en Miami? Es que no me gusta tampoco Miami, a mí me gusta Santa Clara. Entonces pues, ¿pero por qué quiero estar en Miami? Por 2 razones. Una es humana, porque aquí tengo mis hijos, aquí tengo mis nietos, aquí tengo toda mi familia, aquí yo no tengo a nadie fuera de aquí. Y la otra es porque le he dicho muchas veces porque quiero estar aquí. Porque aquí es donde único yo tengo derecho histórico, moral y político de que se me dé asilo.
porque este es un país que está muy comprometido con la desgracia del mío, y por tanto tiene que darme asilo porque yo soy un hijo de ese pueblo al que él está comprometido y con el cual cometió 2 actos de una gran deslealtad que nos tienen padeciendo todavía, que fue cuando Girón y cuando la crisis de octubre. ¿Y qué va a pasar con usted? Ahora todo para mí, Leticia, es incierto, es aleatorio. Yo para pensar lo que me va a pasar tendría que adivinar o columbrar, no sé lo que era, no sé si tendré que mandar a buscar para hacer un poco jocoso esta entrevista al conde de Palatino, al babalao de Guanabacoa, no sé a quién, pero yo estoy simple y llanamente en manos de las autoridades americanas, no sé. Lo que sí sé es que del día 8 soy deportable y estoy en un limbo, no sé lo que en definitiva vayan a hacer. Volvemos enseguida con Orlando Bosch hablando desde su celda sobre sus actividades anticastristas en los años 60, los malogrados intentos de recuperar la patria y su eventual divorcio de la política de Washington. Tuve fe, porque me lo decía una potencia que había sido amiga, y yo veía en sus ojos que de verdad querían restañar aquella traición, y fue otra traición. Algo que recalcó Orlando Bosch cuando hablé con él recientemente fue el hecho de que, según él, el gobierno de Washington lo convirtió de médico en soldado cuando estaba en guerra contra Fidel Castro. Sin embargo, Bosch dice que cuando la Casa Blanca firmó el pacto de no intervención con la Unión Soviética a raíz de la crisis del 62, él y otros cubanos militantes se vieron abandonados por los Estados Unidos. Bosch asegura que antes de ser ordenados a abandonar la lucha, 5 campamentos cerca del Parrot Jungle, aquí en Dade, fueron creados por el gobierno norteamericano. Hicimos un plan y abrimos 5 campamentos. Este que tú ves aquí es un campamento aquí arriba del Parrot Jungle, que yo me dejé afuera porque me dijeron, déjese usted sin tapar porque esto es una traición. Y entonces estamos hablando del 61, en octubre, noviembre, o septiembre, octubre, noviembre y diciembre estaban los hombres listos y todo preparado. Hubo un stand-by entonces a principios del 62, hubo otro stand-by, y entonces uno de estos señores me dijo a mí, doctor, yo lo admiro a usted porque usted es un médico y usted pudiera estar aquí rico, millonario, etcétera, y sin embargo lo ve usted con qué pasión usted lucha por su patria. Esto es una nueva traición, tomé fotos de todo esto. Estos son los fotos del mismo que custodiaba el mismo FBI, el mismo Davis, que era jefe del FBI para los asuntos cubanos, para que allí no fuera a entrar ningún intruso. Y ahora dice que yo nunca tuve relación con el gobierno americano. Cuando yo me di cuenta de que aquello era una traición 2 meses antes de la crisis de octubre, que yo no sabía que iba a pasar tal crisis, yo le hice una carta al presidente Kennedy, que está aquí, diciéndole lo que había pasado. Y le daba 30 días para que me respondiera. No me respondió. Estas fotografías están aquí en este panfleto, no creas que son de otro lado. Están aquí, son parte de esto. Y este folleto está firmado en agosto 15 de 1962. Tuve fe, porque me lo decía una potencia que había sido amiga, y yo veía en sus ojos que de verdad querían restañar aquella traición. Y fue otra traición. Entonces, después de esta denuncia, mi vida ha sido un calvario. Con un pacto de no intervención firmado entre Moscú y Washington, después de la crisis de misiles en Cuba, Bosch y otros militantes cubanos se vieron las puertas cerradas en Estados Unidos para continuar su lucha contra Fidel Castro. Entonces me dijo a mí, o se cumple esto, a mí y a todos los combatientes, el inmovilismo, la inercia, la adaptación, o la cárcel, la persecución y el hostigamiento. Yo tomé el camino riesgoso porque era la única forma que yo creía que podía honrar y servir a mi patria. Y tú me dices, ¿lo harías otra vez? No es que lo haría otra vez, es que no tenía otra alternativa, o simplemente dedicarme a médico, o dedicarme a luchador, como dicen ellos, por la libertad de mi patria. Y en esa libertad de tu patria, por esa lucha donde tú tenías en contra a los americanos para salir de aquí, tenías en contra a los ingleses que a cada rato patrullaban las aguas de las Bahamas, tenías en contra a Castro para entrar allí, tenías en contra a Castro para salir de allí. Tenías en contra a los ingleses y al regreso, tenías en contra a los norteamericanos al regreso también. Fueron muchas las lanchas y las cosas que perdimos, lo teníamos todo, estábamos peleando como el mundo entero, como unos verdaderos Quijotes. Se podía haber hecho diferente. Mira, eso tienes tú que preguntárselo a ellos. Primero tienes que preguntarle a Kennedy por qué firmó ese pacto, porque yo estoy seguro que si Kennedy se hubiera puesto con Khrushchev, diciendo, te llevas los cohetes y no hay tal pacto de que este hombre no lo vamos a invadir más y no lo vamos a permitir que ningún cubano lo invada, porque esa república no es mía, esa república es de los cubanos y yo no puedo vender esa república ni pactarla con usted.
Entonces hay que preguntárselo a Kennedy en su tumba, después hay que preguntárselo al otro, después hay que preguntarle a Ford, que en 1976 a 1980, que es cuando Castro declara el internacionalismo, invade África e invade América Central después. ¿A quién se lo vas a preguntar? Hemos sido usados. Claro que hemos sido usados y hemos sido traicionados. ¿Qué fin? Los intereses de la política. Mira, los imperios, los sentimientos con los intereses siempre coliden. Y a veces siempre van por los intereses y no por los sentimientos. ¿Y por qué esto ha sido algo tan inútil, ¿por qué Orlando Bosch Ávila ha seguido luchando? ¿Por qué ha seguido luchando? Porque yo respeto a los que murieron antes que Orlando Bosch y los miro a ellos como los discípulos miraban a Sócrates cuando tomaba la cicuta. Porque yo respeto a todos esos hombres que han muerto en la clandestinidad, a todos esos que se han ahogado ahí en el Golfo, a todos los que han padecido millares de horas dentro de la cárcel, porque yo los respeto. Y por una gran cosa, por encima de todo eso, para que las generaciones por venir, la dentro de 2, 3, 5 años, cuando Castro sea libre, no puedan acusarnos y decir, nosotros estuvimos huérfanos del coraje y de la voluntad de los hombres que nos precedieron, no se equivocaron. Hubo hombres, porque no fui yo solo, hay muchos cientos o miles de hombres con más capacidad y más mérito que yo, y muchos están muertos. Cuando regresemos, algunas cosas que cree Bosch que está sintiendo Fidel Castro en medio de la evolución del continente europeo. ¿Cómo cree él que se perfila el futuro de Cuba y el posible regreso a la patria? No puede él nadar contra la corriente de la historia en manera alguna, no puede él ser ajeno ni puede dejar de ser afectado por esa evolución, por esa dinámica evolutiva social y política del continente europeo. Coincidió esa vez que mi nuevo encuentro con Orlando Bosch surgiera en medio de tantos cambios sociopolíticos y económicos a nivel mundial. Eso dio pie a que tocáramos los temas de Castro en medio de las dramáticas reformas en Europa Oriental, para que habláramos de un posible regreso a nuestra tierra natal y para que Bosch reaccionara a un comentario hecho por el líder de Solidaridad, Lech Walesa, sobre ese deseado retorno. Es lo que ha sucedido en Europa, es la lógica consecuencia de un desastre económico de 70 años y una monstruosidad política de 70 años, o sea, el marxismo con su economía. Tú sabes que el gran talón de Aquiles de los marxistas es la economía. Quien no sabe organizar una buena economía no puede darle felicidad a un pueblo, ni puede el nivel de vida de un pueblo elevarlo, claro. Entonces, él no puede evadirse de esa ola de democratización que hay en Europa. En manera alguna puede evadirse. ¿Por qué? Porque no puede él nadar contra la corriente de la historia en manera alguna, no puede él ser ajeno ni puede dejar de ser afectado por esa evolución, por esa dinámica evolutiva social y política del continente europeo, que es un continente muy superior a nosotros culturalmente. Entonces, él no puede evadirse de eso, él está solo, él tiene un problema muy grave con esa evolución democrática en Europa. ¿Tiene que ser eliminado Fidel Castro? Yo creo que sí, porque por una razón, Fidel Castro es como el aceite y el agua, él es incompatible con la libertad y con la democracia. Es que es incompatible, además lo ha dicho. Aquí habrá marxismo mientras yo viva o muerte. Quiere decir que él no quiere nada, y el marxismo no lleva implícito ni democracia ni libertades. El pasado noviembre en Polonia, en una reunión de exiliados cubanos con el líder de Solidaridad, Lech Walesa, este le dijo a los cubanos que ya podían comenzar a hacer sus maletas. Sin embargo, Bosch dice que las maletas de los exiliados cubanos deben contener cosas muy especiales. Son las maletas que lleven adentro muchas cosas que están pidiendo esos hombres que están luchando ahí dentro de la isla, pidiendo, aunque sea, el respeto a los derechos humanos. Son maletas que deben llevar afiches para que el pueblo lo reparta en todo, lo pegue en todas las ciudades y postes. Son maletas que deben llevar un mimeógrafo o dos, y son 20 maletas, 20 mimeógrafos desarmados para que allí lo armen. Son maletas que deben llevar propaganda. Son maletas que deben llevar acero molido para echarlo en las grandes industrias y acabarle, paralizarle su producción. Y si se la dejan hablando, oye, pues también esas maletas llevan otras cositas que le van a demostrar al mundo que la rebeldía cubana ha comenzado de nuevo en Cuba. Y esas son las maletas. ¿Por qué digo yo que esas son las maletas? Y sin embargo, el exilio no está haciendo esas maletas. Doctor Bosch, ¿y el regreso cuándo llega? La liberación de Cuba no nos va a caer como el maná del cielo. Esta es la consecuencia
de una lucha de miles de hombres durante 30 años que han estado uno yendo al paredón, otros al destierro, otros a la cárcel, otros a la clandestinidad, otros errabundos por el mundo. Tú sabes que yo participé en muchas organizaciones, bajo muchas siglas dirigí muchas organizaciones cuyo dossier está ahí, pero yo creo que ha llegado la hora ya, después de 30 años, de que este exilio como único se pueda hacer respetar y como único puede influir en el gran papel que él mismo se impuso, porque tú sabes que hay dos papeles, el de la solución militar verde olivo, que se le ha endosado a aquellos allá, y el de acá de nosotros, la gran cooperación. Mira, el día que tú veas una dirigencia unida aquí, y yo no aspiro a ella, y ya hice un juramento de no aspirar a ella, o sea que no puedo decir que aspiro a soldados, sí, porque quien proclama pensamiento y fórmula tiene el deber de respaldar a soldados. No aspiro a ella, pero mientras aquí no hay una dirigencia unida sólida, una sola estrategia, una sola finanza, que cuando hay una sola finanza y el pueblo ve a este pueblo unido, se va a desbordar, va a ser exuberante ese dinero que va a haber allí. Mientras no haya todas esas cosas, mientras no haya unidad, cada vez que se convoca estos actos públicos van a ir 2, 3.000, 4.000 personas que ponen en duda la razón de nuestros reclamos. Cuando haya una dirigencia unida, cuando un pueblo vea que hay una sola estrategia, que hay una sola política, que nos podemos hacer sentir frente a Fidel y frente al mundo entero, porque ahí tú ves los checos daban manifestaciones de 15 y 20.000 y los alemanes igual, después fueron más, pero se hicieron sentir por eso. Y aquí en este giro se pueden hacer manifestaciones de 100.000 personas porque las hay, si se quiere, si hay un espíritu de sacrificio y si además si la gente está motivada porque los dirigentes están unidos. Todo eso cambiará. Regresamos con el final de nuestra entrevista con Orlando Bosch, donde el cubano anticastrista me comentó sobre los esfuerzos de la comunidad de Miami y los de sus seres queridos y amigos para sacarlo de la cárcel, y con un último vistazo al Bosch que sigue luchando desde su celda. Yo por lo menos creo que me puedo ir a morir ya con la conciencia tranquila de haber cumplido, aunque no completamente, pero por lo menos a media y con intención para las otras medias. Después de tantos años de lucha anticastrista, de tantos dolores y tormentos, de prisiones y separación familiar, Bosch me dijo poco antes de despedirnos que simplemente había actuado como tenía que hacerlo. Y me insinuó que al irse de Estados Unidos o simplemente del mundo, se iría con la satisfacción de haber dado lo mejor de él para su patria y de haber sido reconocido, al menos por algunos cubanos, por su incansable esfuerzo. El reciente esfuerzo de Bosch por recibir libertad condicional en este país fue reconocido a fines del 89 en la pequeña Habana, cuando varios miles de cubanos marcharon por la calle 8 y realizaron una manifestación pacífica frente al monumento de los mártires de Girón. A la cabeza, su esposa Adriana y los hijos de Bosch de 2 matrimonios. La lucha anticastrista de Bosch y su causa aquí fue apoyada públicamente también por el hijo adoptivo del médico cubano, William, con varias huelgas de hambre. Y no ha faltado respaldo de funcionarios públicos a todos los niveles, entre ellos la de más rango, la congresista Iliana Ros-Lehtinen. Pero nada ni nadie ha podido interceder por el cubano anticastrista ante el presidente George Bush. Tú me preguntas qué está pasando. Entonces aquí o un juez es inmoral y el otro no, o uno es bueno y el otro no, o un departamento de inmigración que me da derecho al asilo y justicia no, o uno sabe lo que está haciendo, el otro no. Yo no sé lo que está pasando. No sé sinceramente lo que puede estar pasando, porque sé que algo hay en el trasfondo de todo esto. Tú te lo imaginas y nos lo imaginamos todos los cubanos. En cuanto a la segunda parte de Bush, eso tienes que preguntárselo tú a él. Yo no sé por qué él no ha hecho nada, ni le he preguntado nunca, ni he mandado, ni he tenido forma de llegar hasta el presidente. ¿Está satisfecho usted con los esfuerzos del exilio para lograr su excarcelación? Sí. ¿Han hecho lo suficiente? Sí, chica, dentro de un exilio con las connotaciones de que no vamos a llegar a ella. Yo creo que sí. Con tantas cicatrices que tú llevas en la vida, ¿cómo puedes seguir? ¿Cómo puedes continuar tu vida? ¿Cómo te han dejado esas cicatrices a ti? Bueno, mira, Leticia, esas cicatrices que yo llevo en mi vida no me pesan, porque ninguna de ellas lleva una costra de inmoralidad. Ninguna de esas cicatrices afean el cumplimiento del deber ni las razones que las motivaron. Ahora bien, si esas cicatrices
que mucha gente ha querido convertirla en violencia, en terrorismo, en deformación de mi personalidad, de mis sentimientos, etc. Si todo ello hay que hacerlo por defender la tierra en que uno, y honrar la tierra en que uno primero vio la luz, si todo ello hay que hacerlo, o ha habido que hacerlo, no solo por amor, sino por gratitud en la tierra que te realizó como hombre, como médico y como humano. Si todo ello hay que hacerlo, si hay que llevar muchas cicatrices en el cuerpo, por liberar a nuestra patria de tanto crimen, de tanto oprobio, de tanto horror. Si todo ello hay que hacerlo para que en nuestro país reine algún día la paz y la democracia que merece nuestro pueblo. Todo ello lleva implícito todo eso, pues. Se me ponga en la lista de lo que quieran ponerme. Vuelvo y te repito que será la historia y sus luces las que harán la computación final de cada uno. Yo por lo menos creo que me puedo ir a morir ya con la conciencia tranquila del deber cumplido, aunque no completamente, pero por lo menos a medias y con intención para las otras medias. Y así terminó nuestra entrevista con Orlando Bosch Ávila hace unos días, durante mi visita a su nueva celda en el Centro Correccional de Metro. Al salir del edificio de la cárcel, quedé convencida de que nos volveríamos a ver, aunque no tengo idea de dónde o cuándo. En cualquier momento, Bosch abandonará Estados Unidos. Se irá como lo que siempre ha sido, un hombre errante, como el resto del exilio. ¿Terrorista o patriota? Esa es la incógnita que rodea al combatiente anticastrista, pero algo que sí es seguro es que Bosch es un verdadero cubano y así, según él, permanecerá siempre luchando, aunque sea desde su celda. Muy buenas noches. Bosch, luchando desde su celda, llegó a ustedes por cortesía de Mortgage Credit USA, los primeros en segundas hipotecas, y Memorial Plan, el que les recuerda que planear con anticipación es una precaución necesaria.